Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe, bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, muy bien. Les voy alistando la lista y demás. Esperemos 4 minuticos y arrancamos mientras se conectan los demás compañeros, ¿vale? Listo, profe. ¿No te la tuve una vez? De una vez, bueno, la conozco. No sé. Buenas noches. Bienvenidos a la clase. Voy a revisar que todos estemos en la lista porque creo que había uno o dos estudiantes que no estaban en la lista para que ya hayan solucionado ese tema y podamos continuar. Las personas que yo tengo en la lista son Lucía Bolaño Rocha, Presente, profe. Lina Mayerly Caraballo, Presente, profe. Imanol González, Presente, profe. Andrea Vargas Ocampo, Buenas tardes, profe. hola Didier, Andrea Vargas, Presente, profe. vale. Presente, profe. Lorraine Wilches, Presente, profe. listo. ¿Hay alguien que no esté en la lista? Ay, sigo yo sin aparecer, profe. Pero ya hablaste con el decano? Sí, ya le había vuelto a enviar un mensaje que no aparezco. Pero eres tú en la única asignatura que no aparezco, porque en las demás sí estoy. ¿Y qué te dijo? Pues no me ha dado respuesta. Tienes que hablar con él porque o sea, ya en 8 días subimos notas, o sea, en 8 días a las 8 de la noche ustedes ya saben qué nota tienen del primer corte. Y el tema es que si tú no apareces, si tú no has solucionado ese tema administrativo, pues digamos que después va a ser complicado pues para ti que si no apareces en la lista. Tienes que si no te ha contestado ir o llamarlo, no sé, pero, o sea, para la otra clase que ya aparezcas porfa en la lista. Listo, profe. ¿Vale? Yo soluciono eso esta semana entonces. Y es importante porque ya sacó el primer corte y ya dentro de 8 días tenemos notas, ¿vale? Listo, profe. Ok. Listo, dale. Profe, disculpe, ¿usted me se llamó ya lista? Sí, ahí estabas tú. Ah, ok, vale, gracias. Didier Farid Vargas Velázquez. Sí, señor. Listo, muchachos. Así las cosas, voy a compartirles pantalla porque hoy vamos a hablar. Bueno, teníamos una actividad. ¿Quién se acuerda que hicimos hace 8 días?
Sustentamos lo de cada empresa de cada uno. Bien. ¿Teníamos algo para hoy? No, profe. No, profe. Sí, sí teníamos algo. Una compañera, cuando expuso su empresa, creo que era un tema de autopartes o que ensamblaban sillas, no recuerdo qué era lo que hacía la empresa de la compañera. Preguntó qué era el decreto 147, entonces todos teníamos una tarea de averiguarlo, iniciando por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema de las aduanas es un tema cambiante, entonces si estamos en el tema aduanero, eh, nos toca estar casi que diariamente chequeando qué pasa con todo el tema de aduanas y puntualmente qué pasa con nuestro sector, qué pasa con nuestra actividad comercial. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se mantengan leyendo y actualizados acerca de las normas. ¿Qué compañera era la que tenía la duda sobre el decreto 147 cuando expuso su empresa? Profe, yo creo era el 200 algo. Ahí era el 200, ¿yo por qué tengo el 147? Bueno, ¿segura? ¿Era el 200 algo? Ok, ¿y de qué es tu empresa? Profe, acuérdate que era sobre, sobre los cabezales de De la petróleo. extracción de petróleo. Eso, petróleo. Ok, bueno, no sé por qué aquí anoté mis cosas, seguramente me confundí con algo y revisé, fue el decreto 147. Pero bueno, puntualmente para poner el ejemplo y seguir en el proceso, por ejemplo, el decreto 147 habla, y ustedes lo pueden leer, pues para no ponernos a leerlo, porque vamos a leer las otras diapositivas entre todos a continuación. Entonces vamos a hablar de este decreto rápidamente. Por ejemplo, este decreto, el 147 de 2002, que no sé por qué me confundí, pensé que era el de la compañera a trabajar para dedicar los 5 primeros minutos de la clase, habla de todo el tema de las autopartes, de las materias primas y de la producción de algunos temas de producción y ensamblaje de vehículos en Colombia. Entonces, ¿qué dice ese decreto? Si usted está en ese gremio del tema de autopartes en Colombia, es muy importante, además de los decretos que ya estudiamos la clase pasada, que hemos visto y que ustedes ya leyeron juiciosamente, uno para su sector tiene que estar actualizado en los decretos, en la normatividad vigente. Así usted no sea el abogado de su compañía, porque ustedes no son los abogados, sí tienen que saber de qué decretos hay y qué normas, pues para saber qué ventajas, qué desventajas tienen en materias arancelarias en el ingreso o en la exportación de su materia que vayan a transportar, ¿vale? Entonces, básicamente, este decreto lo que habla es del tema de autopartes y de las regulaciones y de los aranceles que deben pagar ese tipo de mercancías, ¿vale? Era un ejemplo que quería poner y si quieres me escribes después y en la próxima clase, no, en la próxima clase no que tenemos quiz, en la próxima clase, en la siguiente, hablamos de tu decreto, ¿vale? Pero entonces confírmamelo bien por WhatsApp, yo lo leo y lo explicamos acá, ¿vale? Vale, Profe, profe, no profe, te yo preocupes. tengo minutos que sí es ese decreto. Dime, Que yo tengo en las notas que es ese decreto. El que toca buscar. ¿sí? Sí, sí, señor. No, es el 2147. Ah, yo anoté decreto 147. También, 2147. Voy a revisarlo Sí, sí. porque, como les digo, aquí en esta clase vamos a ver, digamos que las generalidades del tema aduanero. Hoy vamos a hablar de todo el tema de carga y de transporte, de logística y de transporte. Pero digamos que para cada sector, y por eso es también tan importante el ejercicio que hicimos hace 8 días, de las empresas, porque cada empresa tiene regulaciones diferentes. Y me alegra que haya salido ese caso de estudio,
porque nos invita a que nos adentremos en un tema específico, no para estudiarlo como tal, sino para saber las generalidades y pues poder saber del tema. Pero entonces, puntualmente, hablando del tema de las autopartes, que tengo que revisar si se despliega este o es otro completamente diferente, hay un tema que dice que las autopartes que entren con unas características, dependiendo la resolución que ustedes ven ahí, la 323 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, tendrán un gravamen cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no tendrán gravámenes a la hora que ingresen al territorio nacional. Entonces, si uno hace parte de las autopartes, entonces, además de lo que hay que cumplir, también tiene que revisar esto, que de golpe le funciona muy bien porque pues tiene un gravamen cero para todo el tema aduanal. ¿Vale, muchachos? Listo. Continuando con el día de hoy. ¿Quiénes de ustedes ya han visto la clase de negociación? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha estudiado la clase de negociación en su La de procesos. proceso La- de negociación? Sí. pues sí, yo. ¿Tú? ¿Alguien más? Ok, muchachos. Quiero hacer con ustedes un ejercicio del tema de negociación. Con Didier ya lo hicimos en otra clase que él también ve conmigo, en la clase de comercio internacional. Sin embargo, en todo el tema aduanero va muy ligado con el tema comercial internacional. Seguramente si no han visto la clase de procesos de negociación, en algún momento de sus carreras la verán, pero es indispensable que para todos los procesos de gestión aduanera, de comercio internacional, uno sepa negociar. No sé si alcance al final de la clase y miramos cómo vamos de tiempo. Les explico rápidamente el proceso de negociación porque eso realmente es una materia que ustedes tienen que ver, diferentes etapas y demás. Pero sí quiero explicarles cómo son los procesos de negocios internacionales, qué tipo de negociador es usted, a qué tipo de negociadores se debe enfrentar, porque va a ser muy importante en el proceso de los negocios internacionales, de la gestión aduanera, que ustedes tengan esto claro para cuando se enfrenten con un mercado nacional o internacional, dependiendo si están aquí y se van para otro lado, pues un mercado internacional. Si están aquí en el territorio nacional y les llega una oferta de una empresa internacional, sepan qué empezar a hacer, qué empezar a tener en cuenta, qué elementos antes de negociar, porque después ya viene toda la gestión aduanera, todo el tema de fletes, del proceso de importación o de exportación según sea el caso, pero antes de eso ustedes tienen que pasar por un proceso de negociación internacional que es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso debieran verlo antes de pasar a cualquier materia como estas, pero entonces quiero hacer un repaso rápidamente, pero el día de hoy tengo preparada la clase de transporte y logística de mercancía. Entonces vamos a trabajar. Vamos a hacer el mismo ejercicio, es bastante texto, bastante teoría que vamos a ver hoy. Entonces, para que nos vayamos rotando la lectura de las diapositivas. Entonces, ¿quién quiere comenzar, O- por favor? Ok, profe, pues yo empiezo, pero tengo una duda primero. ¿El transporte y logística de mercancía es lo mismo que decir una cadena de suministros? ¿O es distinto a la cadena de suministros? Es distinta la cadena de suministros y después la vamos a explicar. Ok, vale. Entonces, si quieres, arranque y después vamos a revisarlo. Introducción. Es importante mencionar que la administración de transporte debe estar bajo el control de la empresa productora. La administración del transporte considera todas aquellas actividades que realiza la empresa y que tiene como fin contar con proveedores de servicios confiables, asignación de la carga, seguimientos de tránsito y recuperación de documentos que evidencian la recepción de la mercancía por parte de los clientes para efectuar la cobranza. Gracias, Didier. Esta, por favor. ¿Yo? Sí, si quieres, sigue. Vale. Entonces, espera. Ya. Por eso los departamentos de tráfico que dependen de las áreas de logística tienen dentro de sus responsabilidades evaluación de posibles, evaluación de posibles, selección y contratación de líneas de transporte, evaluación del servicio, seguimiento del tránsito de la mercancía y control del presupuesto de fletes.
Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es importante en el proceso de la logística de transporte? Cuando ustedes trabajan en una empresa o tienen una empresa a exportar o importar, ¿qué es lo más importante? Uno saber cómo se va a traer o cómo se va a llevar esa mercancía. ¿Qué tipo de medios hay para transportarla? Terrestre, fluvial, aéreo, ¿verdad? Esos son los principales. Entonces, pues, lo primero es uno saber con qué cuenta, qué elemento tiene para transportar y posteriormente revisar la viabilidad si uno subcontrata una empresa de transporte o tiene su propio equipo de transporte, dependiendo la empresa y la producción que haga. Por favor, otro compañero o compañera que lea esta. Y Manuel, por favor. Sí, señor. Los dos principales factores que hacen que el transporte sea un elemento estratégico en la actividad logística y en todo el proceso comercial en sí son: A. El transporte es el último elemento por parte de la empresa con el cliente para atender sus pedidos. El buen desempeño en esta parte del proceso va a ser vital para que el cliente perciba y juzgue cómo fue atendido. Por ello, si las actividades previas a la entrega al cliente fueron ejecutadas de forma correcta y la entrega no, la percepción del cliente será que recibió un mal servicio en todo el proceso. Gracias. Es muy importante en el proceso de transporte, pues que la carga, tanto como la empresa la está dando en unas condiciones, asimismo llegue al lugar de destino. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del proceso pueda no perder, digamos que ese, esa calidad del producto, porque ¿qué pasa? En los aviones, muchas veces, en las empresas de carga, cuando hay que llevar material delicado, a usted a veces le cobran un impuesto adicional por tratar los temas con cuidado. Entonces usted tiene que ser, valga la redundancia, muy cuidadoso de por qué transporte va a enviar su mercancía para que al cliente final le llegue en óptimas condiciones. El presupuesto, muchachos, el presupuesto del flete es proporcionalmente el mayor gasto logístico y en ocasiones es el principal componente en el costo final de la mercancía vendida. ¿Eso qué quiere decir? El transporte es un tema para tener muy en cuenta. ¿Por qué? No es para tenerle miedo. Todos podemos importar o exportar, eso sí, pero ¿qué es importante tener? Capital. ¿Por qué? Porque no es solamente comprar el producto en uno u otro destino. Quizá el producto, el costo real del producto no sea el problema. El tema para tener en cuenta muchas veces es el transporte aéreo, y el transporte aéreo, terrestre o fluvial que se tenga que utilizar, porque muchas veces es más costoso el tránsito de estos mercancías o productos de un territorio a otro. Por eso muchas veces sale mucho más barato traer 5 containers de X cantidad de producto a traer un solo container. ¿Por qué? Porque le puede salir a usted mucho más barato importar o exportar en masa que no llevarse solo una cantidad. Entonces, cuando uno vaya a importar, cuando vaya a exportar, cuando vayan a hacer estrategias comerciales internacionales, es muy importante que miren el valor del flete. El flete es muy importante, los costos que hay que pagar en aduanas, en la DIAN y demás, ustedes tienen que analizarlo antes de entrar a competir. Y lo mismo cuando, o si ya están en una empresa que está llevando o trayendo, es muy importante estudiar bien el mercado y los fletes que se van a gastar. Lina, por favor, esta diapositiva. Lina Caraballo. Perdón, profe, se acaba de entrar la carta. Tranquilo. Selección del medio de transporte.
Para seleccionar la transportación de cada empresa es importante analizar los factores como precios, tiempos, seguridad de la entrega, volumen y precio de la mercancía, a fin de evitar que el costo no le reste competitividad al precio del producto. A continuación, una lista más detallada de los factores a evaluar. Gracias. Muy importante, muchachos, siempre saber cómo vamos a transportar nuestra mercancía. Lo más seguro, muchas veces en los temas internacionales, es el transporte fluvial. El transporte aéreo, a medida que ha pasado el tiempo, digamos que ha mejorado sus procesos, pero antes, por ejemplo, las empresas de carga como American Airlines en su línea de carga y demás, tenían muchas quejas por cómo trataban los productos, lo que fuera, frutas, autopartes y demás, entonces muchas veces se dañaban y las empresas, la empresa productora tenía que asumir un costo adicional. Entonces es muy importante que uno analice los factores. Los factores son muchos, no solamente es con cuál me voy, porque muchas veces uno puede decir, bueno, me voy terrestre y marítimo, que es lo más seguro y lo más confiable, pero muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, el transporte terrestre es el más costoso, aunque no lo crean, aquí de pronto en Colombia no es así, pero en Estados Unidos, usted que transporte algo de la Florida a Wisconsin es absolutamente costoso. Entonces uno tiene que analizar, dependiendo de dónde venga el producto o dónde vaya, cuál va a ser la mejor estrategia en precios, en tiempo, en seguridad de la entrega, en el volumen que usted va a llevar. Acuérdese que eso tiene unas medidas especiales que debe cumplir los productos para que lo lleve, dependiendo, o sea, usted puede mandar lo que sea, pero dependiendo de las medidas, de los precios, de las dimensiones, de la cantidad que tenga usted para enviar, va a tener un costo diferente y dependiendo del medio también. Aquí vamos a mirar cuáles son esos temas que uno debe evaluar. Lucía, por favor, esta. Costo total del frente. Utilidad, tiempo, lugar, es decir, tan lejos está el destino y qué tanto tiempo podemos... Ay, perdóname que te la cambié. Discúlpame, ya. Tranquilo. ¿Y qué tanto tiempo podemos invertir en el tránsito? Servicio al cliente. ¿Cuáles son los tipos de transporte que el cliente puede recibir? ¿Cuál conviene más? Apoyar el plan y mezcla de mercadotecnia. ¿Qué tan necesario será el restarle importancia al costo del flete para favorecer el propósito comercial de la empresa? Naturaleza de carga. Gracias. Listo. ¿Cuáles son las naturalezas de la carga? Tipo de la carga, costo y beneficio, posibilidades del daño, valor de la mercancía, estiva, peso excesivo, competencia, ofertas transportistas, entrega o servicios especiales, seguros y cantidad de carga, que es muy importante dentro de las mercancías, que siempre vayan acompañadas de un seguro. Dependiendo de lo que usted transporte, los seguros van a entrar a jugar un tema muy importante. A raíz de todos los problemas, me gusta poner ese ejemplo que tuvo hace algunos años aquí en Latinoamérica, de todos los exportadores e importadores de Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, que enviaban sus productos a Estados Unidos, tuvieron muchos problemas con la línea de envíos de carga de American Airlines. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Generalmente el trato no era el mejor dentro de dentro de sus procesos. Entonces, cuando ya ustedes ponían el paquete, ya estaba aceptado con todos los documentos y demás, el trato no era el mejor. Además, los aviones eran pequeños. Muchas veces en un avión que iba Bogotá-Miami o Bogotá-Dallas, ponían muchísima mercancía, lo cual muchas veces terminaba dañándola. Entonces, cuando llegaba al punto, el empresario iba a entregar al distribuidor la mercancía y resulta que tenían
daños dentro de sus servicios, dentro de lo que habían enviado. Entonces esto era un tema muy, muy grave y empezaron pues a salir, a popularizarse un poco más todo el tema de los seguros que tenían que ver con fletes internacionales. Alguien que me ayude con esta, por favor. Reglamentaciones de carga peligrosa. Lorraine. Reglamentaciones, carga peligrosa ecológica, localización de puertos de recepción, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puestos marítimos o fluviales, centrales de carga, las características propias de la infraestructura de las redes, la calidad de los medios de comunicación por donde estos circulan. Muy bien, gracias, Lorraine. Temas a tener en cuenta, distancia y tiempo. Volvemos a lo mismo. Probabilidades de robo. Si bien es cierto, vía marítima muchas veces es muy accesible el tema y seguro, también uno tiene que tener en cuenta eso, las probabilidades de robo. Actualmente existen aún piratas, no son solamente de las películas. Entonces, en Latinoamérica, en Sudáfrica, hay sitios, hay islas donde cuando pasan los barcos, pues estos tienen que ir con algún tipo de seguridad o los barcos toman otras rutas porque los piratas muchas veces atacan y quieren robarse esas mercancías, sobre todo cuando pasan por sitios, pues digamos que peligrosos marítimamente hablando, o hay sitios, así como en carretera, en el mar también hay sitios desolados y donde los piratas hacen sus atracos. Entonces, uno tiene que revisar también eso. Cuando ustedes estén en el tema puntualmente del comercio internacional, de la gestión de aduanas, este es un tema también a tener en cuenta. Las posibilidades, las probabilidades que le roben a usted su mercancía. Y así vaya terrestre también. Si llegó al puerto de Buenaventura, hace poco escuchaba en el Alto de la Línea el tema de los robos. Hay pandillas o no sé cómo llamarlo, redes que se encargan de robar a tractomulas, a camiones que vienen con mercancías. Entonces, todo eso usted tiene que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasaría si su producto no llega? Si su producto se lo roban, si el envase y el embalaje no es el correcto. Ojo, aquí un tema, muchachos. El envase y el embalaje. Ustedes quieren traerse el jabón Rexona, el desodorante Speed Stick, que en Estados Unidos está en furor y resulta que eso a usted le cuesta $1 y aquí lo puede vender en $3, en 12,000 pesos, porque eso es lo que podría costar en el mercado. Pero ustedes tienen que leerse antes de importar, de traer un producto, qué está pasando. Resulta que si eso tiene un nivel de titanio que por el INVIMA no es aceptado, pues todos sus productos no se los devolverán, pasarán a quemárselos y de eso ya hemos hablado. Ustedes tienen que revisar muy bien qué producto van a traer. Todas las regulaciones nacionales o internacionales, según depende el caso. Entonces, importante mirar todos los temas del envase y el embalaje. Si el envase, por ejemplo, es en vidrio y usted va a traer Coca-Cola, la última Coca-Cola de cereza que salió, y la trae en vidrio, pues tiene que revisar eso y por qué medio lo va a enviar. No vaya a ser que en el avión le partan todas esas botellas y no le llegue nada. Y los seguros. Otra cosa, la relación peso-medida. Acuérdense, todo aquí va por dimensiones, entonces uno tiene que saber muy bien el tema de los pesos y las medidas. Largo excesivo, ese es un tema también de pesos. Las rutas disponibles que hay para transportar su mercancía, los costos de manipulación, cuando son productos perecederos, tienen, además de la cadena que ustedes le pongan de suministros, de la cadena que tengan, que se encargue del buen uso de este producto,
muchas veces cuando es un producto de frutas, de lácteos, rosas, requiere una manipulación adicional en el aeropuerto. Y eso no lo hace su empresa, eso lo hacen funcionarios aduanales. Entonces, cuando su producto tiene unos costos adicionales de manipulación, esto pues va a subir para que uno vaya poniendo ceros a la derecha dentro de ese precio. Los cargos fijos son lo que ya hemos visto, todo el tema de impuestos y demás que tienen los aranceles cuando usted entra a un producto. Instalaciones para la recepción, el costo de bodegaje y demás cuando usted recibe un producto. Aquí, por favor, ¿quién no ha? Lina. Ah, no, mentiras. Andrea, por favor, esta. Andrea Urbina. Ya, profe, perdón. No en todos los casos es fácil decidir el medio de transporte, sea terrestre, ferrocarril o camión, marítimo, aéreo o una combinación de dos o más transporte multimodal. El costo del transporte no repercute en forma significativa en el precio de algunos productos, como los electrónicos. Caso distinto es la madera y aún más la sal. En este último caso, el transporte es el costo más representativo para fijar el precio final. Gracias. Profe, qué pena, es que también estoy hablando con el decano que me respondió, pero que si le puedes enviar el soporte de que no te aparezca en la lista Dale, para él hacerlo. perfecto. Si quieres, ahorita le tomamos pantallazo y yo se lo envío y tú también para que sepas. ¿Vale? Listo, profe. Andrea Vargas, esta, por favor. También debe tomarse en cuenta la manera en que el cliente desea recibir su producto, en camión cerrado o en plataforma, si la lluvia, el hielo, la nieve o el calor perjudican la carga. Habrá que optar por el semirremolque de caja o el contenedor. Otro elemento a considerar es la confiabilidad de los almacenes o de los puertos por los que transita la mercancía a fin de disminuir la posibilidad de robo. Muy bien, muchas gracias. Volvamos como Pro- empezamos, que creo que ya pasamos todos. Vale. Sí, Profe, yo tenía una pregunta en la anterior. sí. ¿Los costos no aumentan o disminuyen dependiendo de la estación? O sea, dependiendo si hay lluvias, si hay olas de calor. Claro, claro que sí. Aquí realmente esta diapositiva lo que nos dice es eso. Si, por ejemplo, cuando usted exporta, aquí en Colombia, pues no tenemos ese problema, dependiendo a dónde llegue, porque si llega a Cartagena y viene para Bogotá, pues hay que tener unos procesos. Si usted trae pescado y el pescado es un producto perecedero, evidentemente, otro tema a tener en cuenta es el tema de toda la cadena de frío, que el producto no vaya a perder la cadena de frío, pues para que no se dañe y demás. Entonces, eso usted ya lo tiene, digamos que una persona eso que hace todo el tema de aduanas y de comercio internacional, eso ya lo tiene en su día a día. Si sabe que va a enviar a Estados Unidos y que de golpe va a enviar helados o yogures Bonais, qué sé yo, por poner un ejemplo, y si llega en pleno julio, donde las temperaturas son máximas, le toca tener unos containers dispuestos para cuando la mercancía se baje del avión o cuando la mercancía la bajen del buque, inmediatamente ponerlo a refrigerar o según sea el caso, si es una cosa de calor que no le puede dar frío, igual, tiene que tener unos containers, entonces uno tiene que eh, prever todas ese tipo de cosas y evidentemente el tema pues va a salir un poco más caro porque a usted le toca tener un container para la cadena de fríos, un container para la cadena de calor o que el producto lleve una refrigeración o unos niveles de temperatura especial. Todo eso ya está inventado. Lo importante es que ustedes, dependiendo de dónde vayan a enviar o de dónde vayan a traer, tengan en cuenta todos esos costos. Porque si ustedes no tienen en cuenta la cadena de fríos y el avión no le pueden bajar eso, pues se va a quedar dañándose su producto o se lo bajan y perdió la cadena de frío, igual se le daña.
todos esos temas son cosas que usted debe tener en cuenta, que un negociador internacional, que un gerente de aduanas, que un comercializador internacional debe tener en cuenta a la hora de importar o exportar. Por eso es toda una carrera de estudio para que usted vaya teniendo en cuenta todos esos procesos. Y evidentemente ahorita hay muchas empresas que le pueden ayudar a usted a dilucidar cuál va a ser su proceso y qué etapas tiene que seguir para que no le vaya a pasar eso. Entonces, evidentemente, estaciones y demás hay que tenerlas en cuenta para los procesos de importación o exportación, diría. Ok, vale, gracias, profe. Dale. Sigue con esta, volvemos a los mismos. Vamos así como veníamos, empecemos nuevamente y leamos otra vez. Ok. Para decidir los medios, para decidir los medios idóneos de transporte, es importante analizar el costo financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y en bodega. Cuando estos son elevados, el transporte más rápido será el más recomendable. Cuanto más lento es un transporte, más bajas son sus tarifas, pero el costo financiero se le da por el inventario requerido. Ok, gracias. Y Manuel. Sí, profe. El valor unitario, el peso y el volumen del producto tienen mucha importancia en los costos de transporte. Las relaciones valor-peso y valor-volumen son variables fundamentales para tomar una decisión. En los productos con una relación valor alto-peso bajo o valor alto-volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. Por ejemplo, en el caso de los aparatos electrónicos, la importancia del costo del transporte en el precio final es reducida. Gracias. Lucía, por favor. No obstante, un inventario elevado resultante del uso del medio en transporte poco costoso y lento, de 15 a 19 días de viaje, genera un alto costo por la elevada inversión que se requiere. En contraparte, si se recurre a un transporte rápido 2 días, se requiere una cantidad menor de mercancía. Ello implica un menor capital invertido y por ende un costo financiero inferior al que se genera un transporte lento. Con ello el beneficio económico final se optimiza. Gracias, Lucía. Lorraine. La empresa debe conocer los distintos aspectos: comercial, técnico, tráfico, jurídico, etc., que cada medio de transporte ofrece, para así poder elegir el idóneo y gestionar correctamente su contratación en función de counters a aplicar al contrato de compra-venta, y de las características específicas de cada envío. Otro aspecto final que debe tenerse en cuenta es la conveniencia de... Bueno, otro aspecto final que debe tenerse en cuenta es la conveniencia de plantearse la contratación de un seguro que cubra las pérdidas y daños de la mercancía durante su transporte internacional. Hay que tener en cuenta que los seguros internacionales son muy caros. No sé si ustedes en sus trabajos o alguna vez han hecho los ejercicios, pero los seguros internacionales son muy importantes en el proceso, lo que hemos hablado a lo largo de esta clase. Entonces, usted debe tener en cuenta cuánto cuesta su producto, por qué medio lo va a enviar y aparte ponerle el seguro pues de pérdidas, de robos. Hay algunos que son muy completos y le cubren a usted todo, pero igualmente son muy costosos. Eso es como los seguros de vida. Si usted quiere un seguro de vida pues barato, evidentemente los hay, pero si quiere un seguro de vida que le cubra todo, absolutamente todo, después de que usted firme el contrato, le va a salir muy caro.
Entonces, usted tiene que revisar cuál es el costo-beneficio. Entonces, por eso es que hay que estudiar muy bien todos los procesos que tiene que tener en cuenta antes de traer o llevar un producto o mercancía. Factores políticos, sociales, riesgos, robos, pérdidas, daños y demás antes de enviarlo. Porque cuando usted hace cuentas, dice, bueno, pues lo más fácil es que yo envíe mi producto y que el producto pues se vaya de una u otra manera protegido al 100%, al 99% de confiabilidad que da el seguro. Listo, está bien, pero si usted se pone a llevar una cosa, a tener un seguro que le cubra el 100%, si lo puede hacer y su capital financiero le permite hacer eso, genial, pero si no, que generalmente las empresas son muy limitadas en eso y para eso estamos nosotros que hacemos temas de relaciones internacionales, entonces es poder estudiar y decir, ok, entonces el único riesgo que tengo yo es que el producto me lo traten mal y no le llegue con buena satisfacción al cliente. Y asumo otras cosas. No voy a tener el tema de robo, entonces eso se va por vía aérea. Eh, el tema de la cadena de frío ya lo tengo contemplado y demás. Entonces, ustedes tienen que mirar muy bien y estudiar muy bien cuando lleguen a una empresa qué es lo que van a hacer antes de comprar un seguro, porque si llegan a la junta directiva y le dicen al presidente o a su jefe, ok, entonces el producto cuesta 5 pesos, pero resulta que el seguro cuesta 4,5 pesos, pues más o menos ese mismo día lo van despachando, porque pues usted tiene que reducir costos, pero también mitigar riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Revisar las dos partes, mirar qué probabilidades hay de todas estas cosas que hemos visto que le podrían pasar a su producto dependiendo el medio en el que viaje. Lina, por favor, ayúdame con esta de transporte terrestre. Autotransporte. El autotransporte actualmente permite la fácil carga y descarga de mercancías, dado que los contenedores son ideales para productos de todo tipo, logrando un equilibrio entre los factores costo-utilidad, puesto que se puede negociar la tarifa en función del tipo de mercancías, volumen, regularidad, clase de carga y sistema de pago, recomendado principalmente para distancias cortas entre fronteras. Así es. ¿Qué pasa? Entonces muchas veces los productos llegan a un puerto, entonces evidentemente uno tiene que hacer un transporte multimodal. ¿Qué quiere decir? Que venía en barco y me toca transportarlo hasta Bogotá por tierra, o si llega a algún puerto, igual traerlo a X sitio o a X bodega por tierra, pero se recomienda que el transporte terrestre sea corto por muchos factores. En Estados Unidos, muy, muy caro. En países de Latinoamérica, riesgoso por el tema de robos. El proceso de carga y descarga ya viene viajando un montón y además cargarlo en unas tractomulas, en unos camiones, pues va a ser engorroso y pues no, más que engorroso puede ser que se ponga en riesgo a veces los productos o lo que usted traiga ahí. Entonces, lo recomendable si le toca hacerlo de manera multimodal es que sean el tema terrestre para distancias cortas únicamente. Andrea Urbina, por favor. Perdón, profe. Es el único medio capaz de realizar el servicio puerta a puerta, siendo además un medio de transporte flexible, muy competitivo, relativamente rápido y sencillo de contratar. Se puede recurrir a bolsas de carga o e-tender de transporte. Es muy utilizado en la UE, pese a que la política de transporte comunitaria trata de reducir de manera forzada su cuota de mercado en favor de otros medios con menos costos externos, contaminación, congestión, etc., como el ferrocarril o el marítimo, con los que deberá coordinarse en función de la comodalidad, creación de cadenas eficientes de transporte intermodal. Muchas gracias. ¿Qué es la UE? La Unión Europea. Muy bien, gracias.
Didier, creo que fue. Sí. La Unión Europea, ¿qué pasa en la Unión Europea? Es diferente los procesos de carga multimodal en la Unión Europea. En la Unión Europea, pues realmente es diferente, pues por la conectividad que ellos tienen en tierra, las autopistas que realmente conectan toda Europa con toda Europa, pues excepto Ibiza, que, pues, que es una isla, pero de resto, desde cualquier país usted puede llegar al otro. Entonces, la Unión Europea, digamos que incentiva el tema de los procesos por tierra y los transportes multimodales. Tengamos en cuenta una cosa en Colombia. ¿Qué pasa con el ferrocarril de Colombia? ¿Por qué nosotros no usamos el ferrocarril? ¿Alguien que sepa o tenga una idea? Las vías no están adecuadas para ese tipo. ¿Es Así así? es. Así es, no tenemos conectividad férrea. Si ustedes ven aquí en Bogotá, tenemos un trencito que saca a pasear a la gente o lleva a los estudiantes de la Sabana o de la, ¿cuál es la otra universidad que queda por allá al norte? La Militar. Entonces, ven el trencito pasar y sirve para transportar una gente, a las familias para que vayan a la mina de sal de Zipaquirá. Pero cuando ustedes van a Estados Unidos, cuando ustedes van a la Unión Europea, ven que el tren, que las vías férreas son utilizadas, además de transportar personas también para que se muevan, son muy utilizadas en las industrias. Entonces, ¿qué llevan? Todas las materias también. Entonces, muchas veces cuando usted está en Europa o está en Estados Unidos y lo coge un tren de carga, usted no quiere que le pase eso, porque es como cuando usted se mete en el trancón que va a almorzar al Tambor con su familia y se mete en el trancón de 2 horas, más o menos allá muchas veces no hay trancones, pero cuando lo coge a usted un tren de carga, posiblemente podrían pasar unos 20 minutos mientras acaban de pasar todos los vagones. No es como el tren de acá que se demora un minuto pasando los 3 o 4 vagones con las familias o con los estudiantes, sino que son trenes muy, muy largos que, que trabajan pues al servicio de las industrias en la Unión Europea, en Estados Unidos. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos algunos trenes de carga, pero además no se conectan con, o sea, entre Colombia el tren no se conecta. Es decir, si yo tengo carbón desde el Cerrejón, no lo puedo traer hasta Bogotá o no se puede ir hasta Venezuela. Las vías férreas, esto anecdóticamente les voy a contar, las vías férreas en Colombia, digamos que no tenemos las mismas condiciones que Estados Unidos o Colombia. ¿Qué pasa? Hace muchos años, cuando se sacó una licitación para contratar, ninguno de nosotros había nacido, incluyéndome yo. Hace muchos años se sacaron unas licitaciones para contratar los rieles, o sea, ¿me entienden? Los rieles, como el caminito donde va el tren, para que el tren estuviera conforme a todos los países del mundo, es decir, con las vías férreas de Estados Unidos, con las vías férreas, con las condiciones de las vías férreas de Estados Unidos, de Europa, pero resulta que no, que la persona que tenía el ministro de Transporte o la persona encargada en su tiempo, en su momento, de hacer la compra de los rieles, que estos rieles cumplieran con esas características, decidió comprar unos más baratos que son los que tenemos actualmente en toda Colombia, los que ustedes ven cuando pasen por una vía férrea, son rieles más angostos. ¿Eso qué quiere decir? Que si traemos un tren de carga de los que en este momento está en Estados Unidos o en Europa operando, nuestros vagones, nuestros trenes no van a poder andar por ahí porque los rieles son muy angostos. Los rieles de Estados Unidos son un poco más grandes. Yo no sé de rieles, pero realmente esa es la historia, pues para que ustedes además la tengan presente para cuando sepan por qué no tenemos transporte de carga interconectada por Colombia. Hay transporte de carga, por ejemplo, en La Guajira, en la costa, pero esos transportes lamentablemente son usados únicamente por industrias además extranjeras. El Cerrejón, cultivos de palma en el valle, carbón, sal. Entonces son industrias privadas que han llegado a Colombia y pusieron el tren a su servicio. Entonces, ¿qué hace el tren? Recogen la planta,
se lleva hasta cierto punto y hacen el cargue para despachar a diferentes puertos, pero el tren no está al servicio, digamos que de los colombianos, que debiera ser. O sea, que si el tren interconectara toda Colombia, que el tren pudiera las industrias colombianas públicas y privadas acceder, pero lamentablemente donde hay industrias en este momento en Colombia, solo algunas pocas empresas, monopolios, pueden darse el lujo de tener el tren en Colombia a su servicio, además trabajando para privados. Eso, un paréntesis ahí para continuar. Listo, muchachos. Andrea Vargas, por favor, esta. Se suele contratar con empresas de transporte con flota y operadores que ofertan diferentes modalidades de servicio, camión completo, paletería, paquetería, etc. El tráiler presenta una capacidad de carga de hasta 33 o 34 europales, entre 85 y 102 metros cúbicos. Estos tamaños que nos leía Andrea son tamaños estandarizados para las cargas. Entonces ya cuando ustedes entren en ese proceso se las van a aprender. Eso es una tabla con estas dimensiones. Entonces dependiendo de lo que uno vaya a mandar, uno ya las va calculando. Entonces eso, pues digamos que no me pareció importante traerlo acá porque ustedes, si algún día se llegan a enfrentar con este proceso, que seguramente lo van a hacer, es simplemente que cojan y vean las cargas o hablen con la empresa que va a hacer el proceso y le digan, mire, yo tengo 10 cajas, eso, ¿qué capacidad en el tráiler, en el container me ocupa? Y ellos le van a decir, un container, medio container, 2 container, y pues usted va sacando las cuentas dependiendo los costos. Si es un container me cuesta, qué sé yo, 200 millones de pesos. Ok, entonces ustedes revisan el tema. Entonces es un tema que uno lo va cogiendo, es con la cotidianidad, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Didier, esta, por favor. El contrato se formaliza en la Carta de Deporte CMR, siendo aplicable al convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera del 19 de mayo de 1956, convenio CMR, que establece un régimen de responsabilidad del transportista conforme a unos supuestos, pérdida, sí, avería y retraso, y a unas causas de exoneración. Muy bien, gracias, Lidia. ¿Qué pasa? Ustedes firman un contrato, entonces ustedes tampoco es que vayan desamparados cuando mandan todos sus productos. Sus productos, evidentemente, la empresa de transporte tiene que llevar unas responsabilidades. Ustedes tienen que leer en el contrato, hay unos contratos marcos pues, que reglamentan todo el tema de transporte. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hay pérdida, avería y se logra comprobar la responsabilidad del transportador o retraso y es culpa del transportador, pues el transportador correrá con los gastos. Pero si, por ejemplo, la pérdida o la avería es por... Ellos les van a catalogar cuáles son las cosas que le incluyen dentro del seguro y que no. El seguro le va a decir, mire, la empresa de carga le lleva esto, pero si se daña esto, no es responsabilidad mía. Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí cuando yo llevé todo mi menaje de Colombia a Estados Unidos. Yo no pagué seguros porque realmente pagar un seguro para llevar un trasteo a Estados Unidos me salía absolutamente caro. El trasteo de mi casa, pues, costó desde Chía hasta Wisconsin aproximadamente unos 60 millones de pesos, eh, sin ningún tipo de seguro. Si le hubiera puesto un seguro, esos 60 millones de pesos, más o menos que fue un poquito más, básicamente me hubiera costado 20 millones de pesos más. Es decir, 80 millones de pesos. Y el seguro era parcial, no era un seguro completo. Entonces ustedes tienen que entrar a evaluar. O sea, voy a llevar un montón de muebles que si bien es cierto estaban nuevos, de una casa muy, muy grande que tenía aquí en Bogotá para Estados Unidos,
realmente pues no se justifica pagar 20 millones de pesos adicionales por si a usted se le daña una mesa que pues que le costó 1 o 2 millones de pesos. Entonces ustedes tienen que entrar a revisar qué tipo de seguro le están vendiendo y con qué garantía. Lo mismo así con el ejemplo del trasteo es para el ejemplo de un tema transportista empresarial. Evidentemente, si se daña algo, si ustedes tienen algo bueno y se daña por mala manipulación de la empresa de trasteos lo debe pagar, ¿vale? O la empresa que haya hecho el tema de transporte. Y Manuel, por favor, por favor. Dice, el límite de responsabilidad del transportista se fija en 8,33 derechos especiales de giro DEG por kilogramo bruto de mercancía perdida o dañada. El DEG oscila entre 1,1 y 1,4 euros, lo que ofrece una equivalencia de entre 9 y 12 euros por kilogramo bruto. En caso de retraso, la indemnización no superará el precio del transporte. Cabe pacto de sometimiento a juntas arbitrales de transporte para la resolución de las controversias como vía alternativa a los tribunales. Ok, muy bien, muchas gracias. Vuelvo al ejemplo del trasteo. ¿Qué pasa? Entonces, el tema del transporte costaba 60 millones de pesos y resulta que yo tenía unos cuadros que costaban cada uno 300 millones de pesos. ¿Qué pasa? Si usted no le puso seguros a esos y evidentemente el tipo que llevaba el tema del transporte los pisoteó, se los tiró, los pateó y demás y los dañó, ese cuadro que le cuesta a usted 300 millones de pesos. Así usted compruebe que el daño fue por culpa de la empresa transportadora, evidentemente no le van a pagar los 300 millones que costó el cuadro. ¿Por qué? Porque su trasteo cuesta o su precio, no hablemos del trasteo, sino que su precio, vamos a poner ese ejemplo, pero su precio de transporte fue 60 millones de pesos por ponerlo de Bogotá, de Chía a Wisconsin en Estados Unidos. Entonces, ese era el precio y que incluía transporte multimodal de Chía a Cartagena, luego barco, Cartagena, Baltimore, luego Baltimore, Wisconsin, luego nuevamente en tractomula, en transporte terrestre. Entonces, todo ese transporte multimodal le costaba a usted 60 millones de pesos. Pero si el cuadro le costaba 300, no le van a dar los 300 millones de pesos. Esto ingresa dentro de la Junta de Arbitrales de Transporte y estudian si le pagan todo el precio de lo que usted pagó por el transporte o qué porcentaje le pagan, porque usted debió haber sido consciente que llevaba un valor muy, muy caro de un cuadro y que si no lo aseguró, pues digamos que sí tiene responsabilidad el transportista y le deberá pagar algo, pero no le indemnizará el 100% de lo que cuesta su cuadro, sino si bien le va el 100% de lo que costó el transporte. Entonces, son temas a revisar. Vamos con el transporte ferroviario. Lorraine, por favor. Lorraine. Muchachos, la idea de que leamos las diapositivas es que como yo no estoy en un salón de clases y ustedes tampoco, sino que están en su casa, pues que estemos atentos y demás a cuando nos toque el turno. Pues la idea es que uno escuchara la clase, pues porque para eso está pagando, ¿verdad? Igual ustedes son conscientes de su tiempo y demás, pero... Profe, es que no le funciona el micrófono. ok, bueno, gracias. Entonces, pero igual para que todos estemos pendientes. Si nos pasa algo con el internet, con el micrófono, pues avisamos y yo no sé si nos escribiría el chat, pero avisamos porque todos nos pueden pasar cosas, ¿verdad? Pero pues la idea es que podamos estar activos en la clase. La idea no es que yo tenga pereza de leer las diapositivas, sino que me parece una forma de interacción
de yo no ponerme a leer todo esto que de una u otra manera ya lo sé, muchachos. Entonces es como, yo tengo una niña pequeña, bueno, ustedes la ven a veces que está los viernes conmigo, que pasa por ahí de un lado a otro. Entonces, como yo le digo a ella, cuando le ponen a hacer una tarea y mira, ayúdame a hacer esa tarea. No, no es ayúdame a hacer esa tarea, es hagámosla entre los dos y lo que no entiendas me preguntas. Algo así quiero transmitirles a ustedes. Esto yo ya me lo sé, lo mismo le digo a ella, yo ya me sé estos temas. La idea es que podamos compartir unos conocimientos y si no, no lo sabemos, como el decreto 2147 de la compañera, pues lo averiguamos y después lo trabajamos aquí en clase. Pero la idea es que estos temas que son generales y que la clase ya es viernes, estamos terminando semana, no nos durmamos en la clase, sino que pueda ser un tema dinámico y ustedes puedan leerlo, interiorizarlo, aprender. Hay muchas palabras nuevas, los fletes, el e-commerce, la Unión Europea, cosas que de pronto ustedes lo han escuchado de sus profesores, pero cuando uno se enfrenta a los textos y lo lee, es difícil. Y la idea aquí no es para juzgar a alguien si está leyendo bien o está leyendo mal. Es que si tenemos dudas de una sigla, que si tenemos dudas de un tema, lo podamos aclarar entre todos. Entonces, esa es la idea de que vayamos leyendo. Entonces, si algún día no nos sirve el micrófono, si nos está fallando el internet, aquí está el chat del, de la grabación o está el chat que tenemos en WhatsApp. Ahí vamos mirando por dónde nos comunicamos, pero pues que yo no diga Lucía o que diga Imanol y pues que se queden ahí de pronto en silencio si no tienen una justificación. ¿Vale, muchachos? Esto por hacer un paréntesis. Entonces, Lucía, por favor, ayúdame con esta. Transporte ferroviario. Es un medio de transporte muy versátil, económico y ecológico. Es por excelencia el medio utilizado por la industria automotriz. Asimismo, es el medio ideal para largos recorridos, para el transporte de materias primas, granos, carbón, contenedores y en general para todo tipo de compañía que requiera mover grandes volúmenes, dimensiones y o pesos a distancias mayores de 500 kilómetros. Muchas gracias, Lucía. El transporte ferroviario, como les decía en la diapositiva anterior, una de las anteriores, en Colombia, pues ese tema lo tenemos subvalorado y además subutilizado, y los que lo utilizan son unos pocos, pero realmente en las grandes ciudades, en las grandes potencias, el transporte ferroviario, yo me atrevería a decir que es igual de competitivo o igual de competitivo que el transporte aéreo, porque es muy versátil, pues es económico, ecológico. ¿Por qué? Porque son locomotoras a carbón que definitivamente producen menos emisiones al planeta. Y ahora con todo el tema del cambio climático, de la globalización y demás, este es un tema que hay que empezar a mirar desde las industrias. ¿Cómo dejamos de contaminar en los procesos de importación y exportación? Realmente, pues ahorita ya se está trabajando en carros eléctricos y demás, pero transportes de carga que sean amigables con el medio ambiente, más bien pocos, y el ferroviario podría ser una opción, digamos que muy atractiva por el impacto que genera. Obviamente genera un impacto porque las locomotoras van a carbón y demás, pero es una sola locomotora transportando posiblemente una carga muy, muy larga de productos, ¿vale? Lina, por favor. Se contrata con operadores especializados o con las propias empresas, Renfe y otras. La contratación se formaliza en la Carta de Porte CIM y el marco jurídico aplicable es el convenio COTIF-CIM, actualizado por el Protocolo de Vilna de 1999. Se fija el límite de responsabilidad del transportista en 17 DEG por kilogramo de mercancía faltante o dañada. Vale, muchas gracias. Transporte marítimo. Ojo, muchachos, aquí estamos viendo, acuérdense, transporte terrestre, transporte marítimo, los diferentes transportes para que lo vayamos teniendo en cuenta, para que no se nos olvide. Seguramente ya los conocemos, pero aquí vamos a ver las bondades y las dificultades de cada transporte.
Andrea Urbina, por favor. Transporte marítimo es el que mueve mundialmente mayor cantidad de mercancía y supone un pilar de la actual globalización y deslocalización. Tráficos con el sudeste asiático. Su principal problema es la lentitud. Cabe la contratación en régimen de fletamento, buques completos, pero la mayor parte de las empresas contratan sus servicios regulares en puertos, rutas y condiciones preestablecidas, ya sea en la modalidad de contenedor completo FCL o grupaje LCL. Los tamaños más usuales de contenedor son los de 20 y 40 pies. Así es. Estos contenedores, el contenedor de 20 pies es uno pues pequeño, el contenedor de 40 pies es un contenedor más grande y dependiendo de los productos que usted lleve, le van a vender los contenedores. Entonces uno tiene que ser muy preciso con el tema de la producción y de lo que usted va a enviar. Si usted se pasa en 2 cajas, se le puede pasar del contenedor de 20 pies a 40 pies y usted no puede decir, échemele ahí encimita las 2 cajas y se las lleva. No, nada, si usted se pasa de una caja y completó el contenedor de 20 pies, le toca pasarse por una caja a un contenedor de 40 pies. Entonces, ustedes les toca ser muy precisos. Volvamos al ejemplo del trasteo, que me gusta tenerlo de ejemplo. Cuando yo hice ese proceso de llevar todas las cosas, me gasté un container completo de 40 pies, me faltaron algunas cosas. ¿Qué hice? Pues llevármelas en la maleta cada vez que viajaba y venía a Colombia, porque si me pasaba en una caja con jarrones, con cristales, con lámparas, con lo que fuera, vasos o lo que fuera a llevar, me tocaba contratar un contenedor adicional de 20 pies que costaba 30 millones de pesos. Entonces, a una persona le toca medir sus cajas. Ustedes cuando se enfrenten a eso, ya van a saber cuál es la dimensión de sus cajas y ustedes van a saber cuántas cajas cabe por contenedor y posteriormente pueden hacer sus análisis de precios y demás para enviarlo por los diferentes medios de transporte. Ojo, aquí hay una cosa bien importante, el transporte marítimo, evidentemente el mayor usado por las empresas. Pero ¿qué pasa si traemos algo de Asia, de Sudáfrica? Muchas veces esto se puede demorar meses en llegar de un sitio a otro. Por eso los procesos de planeación comercial internacional deben ser rigurosos para que usted los tenga en cuenta. Andrea Vargas, por favor. Se suele contratar mediante operadores logísticos transitorios o directamente a la compañía naviera, consignatarios de buques. Las tarifas marítimas se pueden solicitar en web como e-containers. Suelen componerse de diferentes conceptos de coste englobados en grupos: gastos FOB, flete y recargos, gastos en destino, y desglosados en conceptos no normalizados que conviene aclarar y hacer coincidir con las obligaciones de las empresas exportadora e importadora de acuerdo con el contrato de compraventa Incoterms aplicado. Vale, muchas gracias. Andrea Vargas. Andrea Vargas fue la que acabo de leer, ¿verdad? Sí, profe. Ah, qué pena, dale. Es que llevo aquí como, creo que volvemos. Didier, por favor. Las condiciones de contratación se suelen aplicar por parte de la compañía naviera a modo de contrato de adhesión en el propio reverso del conocimiento de embarque, que constituye el contrato de transporte sujeto a las reglas de la IABISB como marco jurídico del regulador de dicho contrato. Fijan un límite de responsabilidad de 2 DEC por kilogramo bruto de mercancía perdida o dañada, o 600,67 DEC por bulto, si así se declaró en el Bill of Lading, la cuantía que resulte mayor. Muchas gracias. Transporte aéreo. Imanol, por favor. Sí, dice,
Se utiliza para mercancías de alto valor, urgentes, perecederas, muestras, documentación, etc. Su principal ventaja es la rapidez y su problema el alto coste. Se puede contratar con la aerolínea o mediante agentes de carga IATA. El contrato se formaliza en la carta de porte aéreo o Airwaybill al que le resulta de aplicación el Convenio de Montreal de 1999. El límite de responsabilidad del transportista se fija en 19 DEG por kilogramo bruto de mercancía faltante, dañada o retrasada. Muchas gracias. Lorraine, por favor. Lorraine, Lorena que no tiene audio. Perdón. Lucía, por favor. Toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto conviene remitirla por vía aérea, ya que el costo de transporte incide en la proporción muy baja en el costo del producto. Además, hay que tener en cuenta que a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos. Las primas de seguro son más bajas y los costos de embalaje también disminuyen. Igual, muchachos. Volver a revisar, o sea, las diapositivas creo que son muy claras y si no entienden algo me van preguntando, pero lo mismo, los costes por avión son muy utilizados también en cosas que deben ser rápidas, inmediatas, pero si su producto no es perecedero, si usted vende lámparas, si vende sillas, si vende este tipo de cosas, pues es mucho más fácil que lo haga por vía marítima. Diferente es que usted necesite unas sillas para la próxima semana y las sillas, si las envía por vía marítima, van a durar entre 2 o 3 meses en llegarle. Entonces, usted decide, dependiendo los precios, dependiendo del análisis que usted haya hecho, los tiempos, qué es lo que más le conviene. Cuando ustedes lleguen a gerenciar un puesto, un cargo, sea en su compañía propia o en una compañía que los contrate, tienen que revisar esto. Seguramente ustedes dicen, no, yo vendo autopartes, yo vendo lámparas, vendo productos de tecnología, entonces me sale mucho más barato que todo pues se venga por vía marítima, ¿verdad? Que se venga de Estados Unidos, que se venga de Europa, de China, en un buque y que se demore 1 mes, 2 meses, dependiendo de dónde venga, dependiendo de los procesos. Pero si usted lo está necesitando porque es un producto que está demandando un tema bien importante aquí en Colombia, entonces, ¿qué es importante? Pues que usted también tenga un análisis de costo-beneficio y si le toca traerse un producto por avión, pues no le toque hacer un análisis diferente, sino que usted ya tenga unos cuadros en Excel, unas tablas y pueda decir, ok, mi costo generalmente por vía marítima es este y es como yo lo hago regularmente, pero me toca traer algo de urgencia por avión. Entonces, esto es lo que me cuesta. Miramos cuánto es el precio en el mercado, cuánto es el costo del envío y posteriormente se decide si vale la pena o no traerlo. Transporte multimodal. Lina Caraballo, por favor. Este tipo de transporte consiste en la combinación de 2 o más de los medios de transporte mencionados anteriormente. Actualmente, la combinación de transportes es ampliamente utilizada en todo el mundo, alternando principalmente los transportes marítimos y aéreos para transportar mercancías de un país o continente a otro, con el terrestre para llevar dichos productos hasta el lugar de almacenaje o directamente al punto de venta. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora, ya estuvimos hablando del transporte terrestre, del transporte marítimo, del transporte fluvial, del transporte aéreo. Un tema muy importante son los agentes de carga. Andrea, por favor, léenos la diapositiva de agentes de carga. Para Andrea, profe. Bueno, agentes de carga. Para efectos de contratar el transporte, el exportador puede consultar y cotizar por cuenta propia cada uno de los medios de transporte que utilizará para hacer llegar la mercancía al punto de entrega, o recurrir a los agentes de carga, quienes proporcionan servicios en materia de planificación, coordinación
control y dirección en todas las operaciones necesarias para efectuar el traslado nacional e internacional de la carga, así como los servicios complementarios al mismo. Gracias. Entre las funciones de los agentes de carga, ¿cuáles son esas funciones? Andrea Vargas, por favor, ayúdanos con esto. Entre las principales funciones de los agentes de carga se encuentran contratar el arrendamiento de contenedores, planificar y organizar la consolidación de los envíos de uno o varios clientes para obtener las mejores condiciones económicas, proponer la opción más adecuada del medio o medios de transporte de acuerdo al tipo de carga y su destino. Vale, muchas gracias, Andrea. Didier. Coordinar para el cliente el itinerario más conveniente, el embalaje indicado, las formalidades del seguro de la carga y el transporte a petición expresa del cliente. Incluso atender a través de terceros los trámites aduaneros en origen y destino. Proporcionar otros servicios relacionados con el transporte internacional de mercancías y proporcionar el servicio de puerta a puerta. Gracias. Vamos a hablar de un tema que me interesa mucho y es el tema de los seguros, porque sí o sí, cuando ustedes trabajen en esto, sé que se los he explicado y de pronto puede sonar repitente, ya estamos terminando, repetitivo el tema. El tema de los seguros es un tema que sí o sí les va a tocar trabajarlo cuando se enfrenten a procesos de importación o de exportación. Y Manuel, por favor, me comí con la foto la diapositiva, seguros de transporte de carga. Ok, dice, el seguro incluye una serie de coberturas para resarcir el asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte por cualquier medio o combinación de medios. Lo debe contratar quien tenga interés en la seguridad de los bienes durante su transporte al destino final. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa de algunos de los siguientes siniestros: incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento. Muchas gracias, Imanol. Lucía, por favor. Si el cliente lo solicita de manera expresa, la cobertura puede ampliarse a otros riesgos, como robo por bulto total o parcial, contacto con otras cargas, manchas, roturas, derrames, oxidación, mojadura de agua, ya sea dulce o de mar. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas y alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, transbordo u otra variación en la ruta, así como el almacenaje en exceso durante su tránsito. Muchas gracias, Lucía. Andrea Urbina, por favor. Las coberturas de los seguros no incluyen los siguientes aspectos: violación a cualquier ley o reglamento, demora, pérdida de mercado, dolo o culpa grave del asegurado, robo en el que intervenga directa o indirectamente un enviado, empleado o dependiente del asegurado. Falta de peso por evaporación o pérdida de humedad, así como derrames por envase o embalaje deficiente. Los seguros tienen vigencia desde el momento en el que los bienes quedan a cargo del porteador para su transporte. Muchas gracias, Andrea. Listo. Andrea Vargas. La vigencia continúa durante el curso normal de su viaje y termina con la descarga de los bienes en su destino final, en cuyo caso la protección es por el viaje completo. Cuando se solicita solo por el recorrido desde el puerto marítimo o aduana terrestre de entrada al país hasta el punto de su destino final, se considera como seguro intermedio o parcial.
La suma máxima de responsabilidad debe corresponder al total del valor de la factura más fletes, derechos o impuestos de importación y todos los gastos propios de la transacción comercial internacional. Gracias, Andrea. El seguro, ustedes pueden comprar seguros internacionales que le cubran absolutamente casi todo. Hay cosas que, por ejemplo, los seguros no entran a cubrirle. Uno, si la mercancía la retiene, en este caso en Colombia, la DIAN, por demoras de bodegaje y demás, no entran a cubrirles. Es un tema que a usted le toca entrar a cubrir, porque es un tema externo, que ni usted ni la compañía de seguros tiene la culpa que le haya retenido un ente externo fiscalizador sus productos. Eso no le cubren. Si sus productos fueron allanados por temas de tráfico de estupefacientes y demás, y un externo tiene que entrar, usted vende sofás y se presume ante la DIAN o ante cualquier policía nacional o internacional que usted lleve ahí estupefacientes o otro tipo de material y le pasen a rasgar todo eso, el seguro tampoco le cubre, ¿vale? Entonces, son unos casos puntuales que el seguro no cubre, pero realmente son atribuibles a la persona que los está enviando, ¿sí? Y la empresa aseguradora, pues ahí sí ya no tiene nada que ver. Diferente es cuando se le daña el sofá porque lo tiraron duro, porque el transporte en el que iba no era el correcto, el embalaje en el que enviaron esto no fue suficiente y se dañó la madera. En fin, ese tipo de cosas usted puede hacer que se las cubran desde que se le caiga una esquina a cualquier cosa hasta que se le parta por completo. Pero hay cosas que sí no son deducibles del tema. Andrea, por favor, tienes una pregunta. Profe, me causaba una dudita el tema de que dices que si de pronto llegan a coger toda esta mercancía porque presuntamente llevas droga, en caso de que ellos la rompan, dañen todo el tema y no lleves droga, que sea algo negativo, ¿quién responde por la mercancía? Generalmente uno tiene que poner ellos tampoco te van a romper toda la mercancía. Seguramente si se presume que en tu carga de colchones viene material que es objeto de algún tipo de inspección, ellos pasan a abrir uno o dos, que es uno lo tiene que tener en su inventario que se le puede dañar. ¿Qué pasa si te rompen todo? Eso es como cuando uno también viaja al exterior y si te rompen la maleta. Si se presume que tú llevas droga y le quieren hacer una cortadura a tu maleta, esos son los riesgos de importar o exportar. Sin embargo, si traes una carga de 2.000 colchones y se presume que tú no vendes colchones, sino que estás haciendo son actividades ilícitas, la policía también tiene que ser, digamos que eso sí ya son temas policiales. Yo no tengo conocimientos de temas policiales, pero la policía también tiene que tener un ojo crítico y decir, ok, se presume que la carga de Andrea Vargas de colchones tiene droga dentro. Entonces, ¿qué hacen? Generalmente lo que hacen es apartar tu mercancía. La apartan e inicialmente hacen un proceso con perros, con búsqueda, contacto, que no dañe tu mercancía. Posteriormente, si dicen, este colchón, los resortes de este colchón no me parecen tan fiables, como que esto aquí le metieron fue otra cosa. Ellos pueden abrir uno, dos de los 2.000, uno o dos, y los abren, y pues si no tienen nada, les toca dejar pasar la carga. Pero no te pueden dañar toda tu carga. Entonces, realmente esto también cuando uno trabaja, cuando son empresas, una empresa que importa o que exporta colchones, sabe que esto podría pasar y le pueden romper uno o dos, pero no le van a romper toda la carga, ¿vale? En caso de que encuentren algo anormal en tu carga y un colchón llevara droga, ahí sí te rompen todo. O sea, inspeccionan uno por uno. Pero si de la inspección cogen al azar, si son botellas de agua y cogen esta y no tiene nada, de pronto cogen otra para saber si no tiene nada. Y si en efecto tampoco tiene nada, dejan pasar la carga porque no te pueden dañar, o sea,
no te pueden dañar todos tus productos simplemente porque se presume que la carga de Andrea pues tenga droga. Si no tienen ojo crítico, si no tienen un ojo y si no tienen pruebas y evidencias para dañarte más cosas, pues evidentemente sí. Si tú dices, mire, me dañaron mi colchón más caro, o sea, ese era el colchón más caro y ustedes me dañan el punto de equilibrio, pues ahí uno le toca hacer un tema judicial y decir, mire, me dañaron esto y lo otro, y posteriormente pasan a un estudio si te pagan eso o no, pero es, o sea, eso es un tema que las empresas generalmente nunca lo hacen, porque pues tú ponerte a pelear si traes una carga que te representa $1.000.000 y te rompieron un colchón que tú lo compras en $1.000.000, pues realmente, pues al por menor, pues eso sí te va a impactar, pero en $1.000.000 eso no. Entonces, pues son cosas que vienen de por sí dentro de los procesos, ¿vale? Vale, profe. Vivier, esta, por favor. En caso de siniestro, se debe enviar un escrito de reclamación dentro del plazo establecido en la póliza, adjuntando lo siguiente: copia certificada de la protesta del capitán del buque vía marítima, certificado de daños, factura y documentos probatorios de los gastos en que se incurrió con motivo del transporte, maniobras, etc., copia del conocimiento de embarque, copia de la reclamación de los porteadores. Los seguros se pueden contratar para un viaje específico, pero también es posible adquirir una póliza anual. Muchas gracias. Las pólizas anuales, cuando ustedes envían o traen, y esto lo hacen recurrentemente, que saben que le llegan 5 containers semanales, pues lo mejor es que ustedes en el proceso de negociación con las aseguradoras, ustedes puedan tener una póliza anual que les va a salir mucho más barata, ¿vale? Eso también es muy importante en los procesos de negociación, tanto con el cliente allá como con sus proveedores y con el tema de pólizas. Es muy importante los procesos de negociación en un sentido 360. Imanol, por favor. Ok, reclamación al transportista o porteador. Cuando un embarque tenga señales de avería, no deberá darse por recibido si antes no se realiza lo siguiente: presentar por escrito la reclamación al porteador o transportista, solicitar la inspección de los bienes y la certificación de daños a la compañía transportista, notario público, autoridad judicial, postal o policía local según sea el lugar de los hechos, dar aviso a la empresa aseguradora. Estos actos se deben efectuar en un plazo de 4 días hábiles después de la terminación del viaje o en el momento en que se tenga conocimiento del siniestro. Gracias, Imanol. Una pregunta en el chat. En caso de que se lleve drogas, ¿cancelan las visas o qué pasa? Cuando o sea, estamos hablando de temas comerciales de empresas. Listo, volvamos al ejemplo de colchones de Andrea. Andrea, te voy a poner como ejemplo, espero no te molestes, solamente es un ejemplo hipotético por tenerlo. Entonces, Andrea, no tiene que ser Andrea la de la clase, sino es otra Andrea, tiene una empresa de colchones, pero se presume que Andrea lleva droga dentro de los colchones. Entonces, ¿qué pasó? Hay un tema de investigación de policías y demás donde se presume que Andrea está llevando, si está en Colombia, generalmente está llevando. Entonces, se presume que Andrea está llevando a través de esos colchones droga. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya ensamblaron, no sé cómo se dice, realizaron sus colchones y van a mandar una carga de colchones. ¿Qué pasa? Cogieron eso en El Dorado, ustedes lo van a mandar por vía aérea. Cogieron eso en El Dorado o en el puerto de Cartagena, donde quieran poner el ejemplo. Y la policía antidrogas, así como en Alerta Aeropuerto, coge todos esos colchones y abrió 1 o 2 o máximo 3 de 2.000 colchones que usted lleva y los abrió. Y resulta que en uno de esos colchones Andrea llevaba droga en un proceso y la cogieron. ¿Qué pasa? Ahí mismo, pues retienen toda la mercancía, así solamente sean 2 colchones que lleven droga. Hay que entrar a averiguar qué es lo que está pasando. Ahí mismo, pues notifican a la empresa de lo que está pasando, le mandan a usted una carta, un oficio diciéndole, mire, toda su carga de colchones que iba a Bogotá, Fort Lauderdale,
queda suspendida. ¿Por qué? Porque encontramos droga. Posteriormente, usted le toca presentarse en un plazo no mayor de 72 horas a la fiscalía. Generalmente no ordenan, no piden una orden de captura ahí mismo, porque digamos que no es un proceso que lo hayan cogido infragante. Es diferente cuando usted lo cogen con droga llevándola en su maleta y lo cogen ahí, usted está materializando el hecho. Cuando usted lleva colchones, pues esto ha tenido una cadena de valor y hay que entrar a averiguar quién fue. ¿Fue Andrea, que era la dueña de la empresa? ¿Fue Pepito, que era el jefe de operaciones? ¿Fue Didier, que era el de la empresa transportadora? ¿Fue Imanol, que era el coordinador de logística? ¿Quién fue el que metió la droga en los colchones? Acuérdense que dentro de un proceso de exportación o de importación, hay muchas personas involucradas dentro del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que empezaron la investigación. Andrea, como dueña y representante legal de la empresa, le tocó presentarse en las 72 horas siguientes a la fiscalía a decir qué es lo que estaba pasando. Andrea se declara inocente, entonces abren un proceso. Evidentemente, la carga queda suspendida, todo el tema de importaciones o exportaciones por seguridad nacional queda suspendida, entonces es un tema delicado, queda suspendido, si es las empresas grandes nunca se ponen a jugar con esto, entonces queda suspendido todo el proceso y entra en una investigación. Entonces se confirmó que realmente había sido Pepito Pérez, que era el de unos camiones y que tuvo, que rompió el colchón, lo cosió y metió ahí la droga en esos colchones. Entonces exoneran a la empresa y a la empresa no le pasa nada. Sí, o sea, a la empresa después le levantan los permisos. Obviamente esto es un proceso largo, pero no creo que de más de 1 o 2 meses del proceso de papeleo y demás. Y la empresa puede seguir exportando o importando. Pero ¿qué pasa donde se confirme que Andrea sí tenía que ver? Evidentemente, ahí mismo, pues Andrea es llamada y la van a pasar a judicializar por exportación de droga, y posteriormente, obviamente le cancelan la visa a ella y todos los procesos internacionales que tenga la empresa. Entonces, si se confirma que fue el representante legal o una persona, digamos, que tenía que ver digamos que con los dueños o la primera línea de mando, y sobre todo que el representante legal tenía conocimientos o lo pasó por alto, pues la empresa se ve con serios líos y posiblemente cancelan visas. Y pues las visas obviamente las cancelan a las personas naturales, pero pues lo más terrible para una empresa es que la llevan a la quiebra porque le cancelan todos los procesos de exportación o de importación que tengan pues por ser, por traficar con drogas. ¿Vale? Y vamos con Imanol. Imanol ya acabo de leer. Lucía, por favor, ayúdame a leer esta. Reclamación al transportista o porteador. Cuando ¿esa ya no estaba? Estoy explicando. Espérame. Esta, por favor. La conclusión. El transporte es un factor muy importante en la realización de una exportación, ya que incide en el precio y en la calidad del servicio al cliente y no debe tomarse a la ligera. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Yo conozco a un señor que pues él exportaba materiales reciclaje, era de chatarra, y pues este señor hizo lavado de activos y pues pagó en la cárcel. ¿Él puede volver a exportar o ya quedó suspendido totalmente? Generalmente si es con Estados Unidos, generalmente si el proceso es con Estados Unidos o Con China, profe. Bueno, generalmente cuando es Estados Unidos, Europa, China, sí, quedan suspendidos casi que por vida, dependiendo también las cantidades. Si era una cosa absurda, evidentemente quedan suspendidos casi que totalmente, porque para esos países, digamos que en su diplomacia, en todos los temas de política exterior, el tema de que una persona sea, que trafique con estupefacientes, con drogas, evidentemente esto es una persona que no está bien vista, una empresa que no está bien vista, y entra un proceso. Si es con Latinoamérica es un poco más flexible, hay unos años de caducidad y demás, pero si es Europa, Asia o Estados Unidos, que es generalmente donde uno más comercializa o lleva o trae productos,
esto es casi que muerte letal para tu nombre o para tu compañía. Posiblemente lo pueda hacer porque el señor ya tiene una experiencia con qué, con proveedores, con personas del exterior, sabe cómo es el tema de importar y exportar, pero evidentemente él no lo puede hacer. Tiene que mirar porque, por ejemplo, sobre todo con Estados Unidos y Asia, son muy estrictos en el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me comprueban un proceso de tráfico de drogas, generalmente me cancelan la visa a mí y a toda mi familia. Entonces, ¿a uno qué le toca hacer cuando le pasa un tema así? Ya pagó en la cárcel y volvió a reincorporar. Si quiere seguir con ese trabajo, pues le toca buscar un aliado estratégico donde yo, Jimmy Lugo, no aparezca en ningún papel, pero tengo todos los conocimientos. Entro de una manera seguramente a manejar la empresa, pero totalmente externo. En los papeles no aparezco en absolutamente nada. Ok, profe. Casi que queda clausurado. Mira, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben esa historia. Todos conocen aquí el cantante popular de música Pipe Bueno. Bueno, de reggaetón, no sé qué canta Pipe Bueno ahorita. Como popular, creo que canta. Sí, lo conocen todos. Sí, profe. Entonces, el papá de él, en algún momento de su vida, tuvo negocios ilícitos. Y cuando Pipe Bueno empezó su carrera, hacía algo parecido de llevar, de mandar cosas y demás. ¿Qué pasa? Cuando Pipe Bueno, él pagó en cárcel todo el proceso. Cuando Pipe Bueno empieza su carrera como cantante, esto no tiene que nada que ver con la clase, pero un poco al ejemplo, a la pregunta que me hiciste. Cuando Pipe Bueno empieza toda su carrera de cantante y lo invitan a cantar en el Madison Square Garden, en el American Airlines Arena, en Estados Unidos, pues evidentemente él tiene que ir a pedir una visa. Y en Estados Unidos le dicen, no, qué pena, usted no es, o sea, su familiar, un familiar en primer grado, su papá, para ser exactos, y ni siquiera se lo dicen. O sea, ellos le dicen, no, su visa fue negada. ¿Por qué? De pronto si usted mete un abogado y se pone a averiguar, le van a contestar por qué, porque un familiar suyo en primer grado, en segundo grado, dependiendo del grado de consanguinidad también implica mucho, eh, tuvo procesos judiciales por tráfico de droga con los Estados Unidos, su visa es cancelada. Bueno, esto tocó hacer un montón de cosas a este señor, a estos abogados, pero Pipe Bueno cuando comenzó su carrera, tal vez los 3 o 4 primeros años de su carrera, no pudo viajar a Estados Unidos porque la visa le fue negada en varias ocasiones por el tema de su papá cuando tuvo una empresa o traficó a través de empresas con drogas. Así él no haga nada de comercializar productos, pues comercializa sus canciones, pero a título pues personal. Entonces se vio muy afectado. Una persona que en efecto no tenía nada que ver porque cuando le pasó eso a su papá, él era niño, entonces no tenía nada que ver, digamos, pero pues realmente sí, cuando pasa un tema de esto pues realmente colapsa toda la familia porque es un proceso muy difícil. Después, por un tema de visa de artista y demás, lograron darle unas visas muy restrictivas. Le decían más o menos, ok, le damos la visa, pero usted va a cantar, o sea, está invitado a 2 conciertos, uno en el American Airlines Arena en Miami y otro en el Madison Square Garden en Nueva York. Entonces, uno es el 10 de septiembre y el otro el 15 de septiembre. Usted se tiene que ir el 9 de septiembre o el mismo 10 y volver tal día. Entonces eran visas restrictivas que le daban inicialmente. Ahorita creo que ya después de los años y todo el tema, pudo recuperar su visa, digamos que de turista normal. Pero cuando inició era un tema muy restrictivo. Si iba a algún sitio, a Estados Unidos puntualmente, le daban un permiso de trabajo como artista por los tiempos que tenía que ir. Entonces es un tema delicado. Por eso, para cerrar el tema de las drogas, que yo sé que es un tema que es muy curioso, yo siempre que alguien va a sacar la visa americana le pregunto, tiene que usted ser sincero con usted mismo y con la persona que lo va a asesorar o cuando vaya a llenar los formatos de saber si algún familiar suyo está en la cárcel o ha hecho alguna cosa ilegal. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, si un tío suyo, un pariente en segundo grado o en tercer grado, y es la primera vez que usted va a sacar su visa, eso lo ven, pues, no como si usted lo fuera a hacer, sino que usted puede ser objeto
maleable de pronto para una persona que tuvo vínculos con Estados Unidos en temas de drogas. Entonces, muchas veces cuando hay una familiar, hay una persona que hizo alguna cosa ilícita, Estados Unidos es muy estricto con esos procesos, hasta con una visa de turista. Ahora hablar de cosas empresariales, pues mucho peor. Entonces, pues nada, con eso quiero cerrar. ¿Todos claros, muchachos? ¿Algo que más que quieran preguntar, curiosidades o demás? No sé, profe, Profe, yo sí tengo un par. Y Manuel, adelante, por favor. Bueno, con ese tema se me surgió la pregunta de, bueno, si una persona es, o sea, si le llegan a imputar como esos cargos, tal vez no de drogas, pero sí como de que infringió la ley, y bueno, pues en Colombia le ponen las restricciones, las sanciones de que ya no puede exportar. ¿Esa persona podría ir a otro país y seguir usando su nombre normal para las exportaciones o debería elegirse sobre algún socio estratégico? Bueno, depende cómo sea. Eso es un tema a mirarlo jurídicamente. Depende cómo sea y qué restricciones hayas violado tú. Si no fue, ¿qué restricción te gustaría poner de ejemplo? ¿O quieres que ponga una yo de ejemplo? Sí, profe, pongo Bueno, ok. el ejemplo. Pepito Pérez, o bueno, Jimmy Lugo, hacía temas de importación y exportación y resulta que robó a todos los bancos de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Sacó tarjetas de crédito, no robó con una escopeta y fue a robarlos, pero ¿cómo robó? O cogió toda la plata de tarjetas de crédito, de préstamos y demás, los desembolsó y se los quedó para él. ¿Sí? ¿Qué pasa en el tema de importaciones y exportaciones? Ahí, ahí se le va a abrir a Jimmy un expediente judicial, pero no es fiscal. Esto es un tema comercial, es un tema exclusivamente comercial. Aquí hay que dividir dos cosas, muchachos. Los temas comerciales, que pueden ser una deuda que no quiso pagar o que no tuvo con qué pagar, y los temas judiciales, los temas fiscales judiciales, que son, si usted mató a alguien, si usted llevó drogas, si usted es una persona de peligro para la sociedad, que roba a mano armada, en fin, ese tipo de cosas son fiscales, entonces tienen otro tratamiento y evidentemente son con cárcel y demás. Hay otras cosas que son comerciales, entonces hay que saber dividir entre esas dos cosas. Si el tema es comercial, usted puede seguir importando desde cualquier parte del mundo. Eso no importa. Si es un problema comercial, usted puede irse a Perú y sacar los colchones o los dulces o lo que usted quiera sin restricciones porque usted tiene un lío en su país, pero es de título comercial. Pero si usted mató a alguien, está prófugo de la justicia o ya pagó cárcel, usted tiene que revisar el tema porque ahí sí hay muchas limitaciones en los procesos judiciales penales, ¿vale? Si son comerciales, usted puede, es más, hasta en su mismo país seguir trabajando o irse a otro país sin lío alguno. Pero si es un tema judicial, sí puede tener problemas. Ok, profe. Y tenía otra, pero pues esto ya era un poquito más con lo del tema de los medios de transporte. Y era, como hay medios de transporte más contaminantes que otros, ¿habría, no sé, tal vez algunas sanciones o incrementarían costos en alguno de esos medios de transporte por esa, por decirlo así, como calidad de contaminación alta? No, realmente es al contrario. Cuando tus empresas pueden tener un sello verde, ya sea por INVIMA o por algún registro, tú dices, no, yo intento ser lo más amigable con el ambiente. Entonces, mi producto no contamina tanto, pero además los medios de transporte que yo utilizo son los menos contaminantes entre Estados Unidos o en Europa, donde yo traigo mi producto. Generalmente lo traigo en tren. Aquí uso un avión para que llegue. Puedes tener algunas excepciones en impuestos o acogerte a algunos temas de economía verde, ¿sí? De temas amigables con el medio ambiente. Pero realmente no hay una legislación que diga como, si usted contamina mucho, tiene más impuestos. No, realmente es como que ya dentro de los costes, dentro de los costos que tú tienes y que estás pagando,
eh, de aranceles, de impuestos, como que eso también ya va incluido o no está reglamentado. Vale, profe. Ok. Lorraine me pregunta, profe, en caso de no saber que un pariente infringió la ley, ¿hay que realizar una investigación o qué se hace? No, pues realmente, o sea, si es un tema sencillo, si es un tema personal, que tú no sabes si un pariente infringió la ley o no, pues realmente tú, pues, presumes la buena fe, tú vas en buena fe a la embajada o un proceso de exportación o de importación. O sea, yo tampoco puedo saber si todos mis parientes pues son unas almas de Dios, pero si tú eres consciente que tu papá, tu primo o alguien que tú conoces cercano hizo un proceso, o sea, pagó cárcel o está en la cárcel, tuvo problemas con la justicia por temas de, de, de drogas, pues evidentemente tú sí lo debes decir. O sea, eso sí no se presume como buena fe. Si uno lo sabe, lo tiene que decir. Si no lo sabes, no es que tengas que contratar un investigador privado para que te diga si tienes parientes que infringen la ley o no. Se presume la buena fe de las personas, pues que tú no sabes lo que hacía ese pariente y ya. Así lo haga. Pero si lo sabía, sí toca decirlo porque, o sea, Estados Unidos y los países desarrollados lo saben todo, todo. Evidentemente, cuando uno va a sacar una visa, ellos ya lo han estudiado a uno antes de uno haberse ido y demás. Entonces, ellos ya lo saben todo y ellos valoran mucho es que uno sea honesto. O sea, de uno puede decir, mire, yo sí tengo un familiar que hizo tales y tales cosas, pero nosotros no tenemos nada que ver y explicárselo. Pero si de golpe todo está en la Interpol, en las circulares rojas, amarillas, azules que emite la Interpol, y si meten tu número de cédula y hay conexiones en los árboles genealógicos y tu pariente tiene alguna conexión, pues ahí van a decir, no, pues está el papá, el primo o el tío, pues tiene conexiones y ¿por qué no nos está diciendo eso? Entonces es importante cuando uno se presenta un proceso, ya sea personal o empresarial, pues ser muy honesto con ese tipo de cosas, pues para no generar, eh, digamos que retrasos o conflictos dentro del proceso. Igual no es un tema tenerle miedo, sino es como afrontarlo, más que todo. Y si sabemos que tenemos un tema, saber cómo lo justificamos, no es que eso sea, digamos que resolutorio para nuestra vida y que digan, no, no hay visa, no hay proceso comercial, no hay nada. No, si lo tenemos porque pues somos humanos, hay personas que cometen errores, hay que saber es cómo se justifica ante la ley y que diga, mire, o sea, mi familiar, o sea, yo no respondo por las cosas que hacen mis familiares, pero yo voy a hacer es otras cosas, un proceso comercial y demás, entonces digamos que se te valora la buena fe. ¿Alguien más? Profe, yo quería agregar lo de los seguros. Dale, sí, adelante. Eh, pues en la empresa donde yo estoy realizando las prácticas, como yo soy el aprendiz de abastecimiento, yo recibo estas órdenes y eso, y pues me he dado cuenta que ellos pagan dos seguros. Uno, el seguro nacional, que es antes del FOB, Sí, que es de la planta hasta el puerto, y el seguro internacional, que es del puerto hasta Brasil o pues el país a donde va a llegar el producto. Y pues también me he dado cuenta ahí que el precio es mayor, el de seguro internacional, que el del seguro nacional. dale, gracias Didier por compartir. ¿Cuánto aproximadamente pueden pagar por tu empresa es la de cojines? La de que hacen como, Sí, sí, señor. ¿cuánto pueden pagar? O sea, más o menos rápidamente, como para que nos llevemos un ejemplo, si puedes, obviamente. Eh, ¿qué tipo de carga envían y más o menos cuánto pagan por un seguro? Para que tener un ejemplo real a los compañeros. Ok, pues ellos envían una carga, antes del FOB, envían una carga de 67, 67.500.000. Y pues ya agregando el seguro, que es 2.500.000. El El seguro nacional. nacional, sí, señor. Y entonces ya para el último control que es el CIF, en ese se pagan en total 170 millones más
8 millones del internacional, del seguro internacional. 178, 186, sí, sí. Ok, ok, bien, interesante. Dale, muchas gracias Didier por compartir. Em, ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna duda o algo que compartir ya para finalizar? Listo, muchachos. Entonces, pues no alcanzamos porque ya faltan 10 para las 8. No alcanzamos a revisar el tema de negociación, pero en otra clase sí quiero que hagamos el ejercicio. Nos vamos a demorar más o menos media hora, pero el ejercicio de negociación es muy interesante porque en todos los procesos, Didier en otra clase conmigo ya lo hizo, y él también ya había visto la clase de procesos de negociación, pero es muy importante uno saber con quién se está enfrentando, qué tipo de negociador es nuestra contraparte, sea en la empresa de seguros, sea en una empresa internacional, sea en Brasil donde tengamos operaciones, en Estados Unidos, en Europa, qué tipo de negociadores somos y qué tipo de negociador es el otro. Hay que tener en cuenta una serie de temas políticos, económicos, sociales, culturales a tener en cuenta en una negociación, en un proceso aduanal. Todos estos temas son muy importantes y creo que, si bien es cierto no está en el sílabus el tema de negociación, sí creo que les va a dar muy buenas herramientas para cuando se enfrenten a procesos aduanales y demás, porque quieran o no, los procesos aduanales y los procesos comerciales tienen que ver con temas de negociación. Entonces, en otra clase hacemos un barrido rápido de los procesos de negociación, qué tipos de negociadores son los otros, qué tipo de negociadores somos, y un ejercicio rápido, interactivo, para que ustedes lo puedan identificar. En serio va a ser muy provechoso para ustedes. Muchachos, para la próxima clase tenemos nuestra nota final del corte. No vamos a hacer quiz, no vamos a hacer preguntas que tengan que mandarlas, ni mucho menos, pero vamos a hacer los acostumbrados debates o participación en clase, que creo que son mucho más provechosos porque ustedes pueden intercambiar conocimientos y pueden expresar sus ideas de forma clara y empezamos a mejorar otras cosas. ¿De qué se va a tratar el debate? Es un debate similar que tengo en otra clase, pero diferente. Entonces, en el marco del comercio internacional, ¿cuáles son los factores que afectan el mercado importador internacional de Colombia y por qué? El mercado importador, en otra clase lo tengo como el mercado exportador, Didier. Para ti que estás en la otra clase, acuérdate que la otra clase es exportador. En esta clase el debate es importador, muchachos. ¿Cuáles son esos factores que afectan el mercado de Colombia a manera de importaciones de las cosas que traemos? Entonces, aduanales. Vamos a escoger cualquier tema que queramos hablar o discutir. El que quieran que traiga cosas de importación. Entonces, vamos a mirar los temas vistos en clases. ¿Qué hemos visto a la fecha? Temas de aduanas, temas pues de importación y los temas terrestres, fluviales, los sistemas de transporte y de logística. Esos elementos los vamos a usar para nuestro debate. Entonces ustedes me van a decir, yo seguí escogiendo la empresa que tenía o escogí unas lámparas, las lámparas árabes que llegan a Colombia. Entonces eso es comercio internacional. Entonces, ¿cuáles factores lo afectan? Entonces, lo afecta, voy a poner ejemplos que evidentemente ustedes los van a traer, pero ustedes me los van a traer ampliados. Los afecta el cambio, el costo del dólar. Entonces, yo traigo una lámpara que cuesta en Turquía $20, pero resulta que cuando llegó a Colombia el dólar se ha disparado y entonces la lámpara yo no la puedo vender en $40, sino que me toca subirla o dejarla al mismo de precio, lo que me genera una serie de, de, de temas comerciales. Pero además de eso, los costos de envío son diferentes cuando sale de Turquía, cuando entra a Colombia. Vamos a hacer un debate de un producto o de lo que ustedes quieran tener de las cosas que llegan a Colombia. Listo, muchachos. Similar a lo que hicimos la vez pasada, pero muchachos, con elementos
de aduanas y temas de comercio internacional, que es lo que atañe en esta clase. Todo el tema de aduanas, permisos, logística internacional, vía marítima, cómo me llegan esos productos, qué costos podrían pagar y demás. Ustedes tienen que estar preparados para preguntas, ya sean de sus compañeros o mías. Entonces, pues tienen una semanita para alistar su tema de debate, ¿vale? Más que su tema de debate, es un tema de investigación, de lectura que ustedes hagan y lo interioricen con los temas que hemos tratado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Este ejercicio es a base de lo que presentamos el viernes pasado, ¿cierto? De la empresa. Puede ser de la empresa, si tu empresa hace temas de importación, de traer cosas a Colombia, puedes tenerlo en cuenta. Si no hacen temas de importación o si tu empresa no tiene temas de importación, lo puedes hacer de otra. Lo ideal es que lo sigan trabajando con sus empresas si tienen temas de importación. Pero si alguien me dice, no, mi empresa no tiene temas de importación, pues lo puede hacer con el producto, con la empresa que quiera, pero teniendo en cuenta esos temas de aduanas, de logística y demás. Esos son los temas que quiero que tengan en cuenta, ¿vale? Ok, De lo que vale, nos hemos gracias. visto en clase. Acuérdense, muchachos, que tenemos notas ya en esta clase. Entonces, tenemos la nota de hace 8 días y algunos puntos que ustedes han tenido por participación y demás. Entonces, es una nota grande, más unos punticos que les suben y les ayudan por participación, y la nota dentro de 8 días. Entonces, en 8 días nos vamos a ver a las 6 de la tarde. Revisen sus conexiones a internet, que si en la casa de pronto está fallando, pues miren si en su trabajo o en dónde pueden hacerlo o a través del celular, pero que puedan hablar. Si quieren traer presentación, lo pueden hacer. Si solo quiere ser hablado, lo pueden hacer. Si quieren tener una ayuda audiovisual, lo pueden hacer. Son ustedes los responsables de su producto. No hay obligación de traer nada más allá que el conocimiento para debatir. Si quieren usar un tema audiovisual, lo pueden hacer. Si no, no. Y tenemos 2 notas. Entonces, esa nota grande más la otra nota que vamos a sacar en 8 días, los punticos que suman para subir la nota. Entonces, cogemos esas 2 notas grandes, las dividimos en 2 y de ahí queda nuestra nota final. En 8 días ya sabemos cuál va a ser nuestra nota final. Entonces, Lorraine tuvo en la primera nota 4.1, entonces si se sacó 5 en la otra nota, entonces su nota le quedó 4.6, 4.5. Lucía tiene 4.2 más un punto de participación, entonces tiene 4.3 más 5, supongamos que se sacaron todos porque trajeron un debate formidable, y lo dividimos entre 2. Va a ser muy sencillo, ¿vale, muchachos? Y tenemos nuestra nota del primer corte. Profe, el debate, pues bueno, es como más enfocado a lo que vimos hoy del tema de transporte. El tema de transporte es importante y también el tema de aduanas. Entonces, mi producto, ¿qué aduanas paga? ¿Qué impuestos, qué fletes paga cuando sale? Las cositas que hemos visto, acuérdate que hemos visto. ¿Qué hemos visto, muchachos, para recapitular? Primero vimos que eran las aduanas. Entonces, si quieren explicar su producto que hace de temas de aduanas, lo pueden hacer en el país de donde viene, qué hace. Y vimos puntualmente qué impuestos y qué aduanas se pagan aquí en Colombia, ¿sí? Su producto puede tener particularidades. Entonces, es decir, entonces cuando mi producto llega, tiene que tener un container, pero apenas sale, me toca pagar la DIAN, y me toca hacer esto, y me toca hacer esto. Básicamente es eso. Es un tema muy sencillo, pero que interioricemos los conceptos que hemos venido dando, ¿vale? Vale. Ok, profe. Aduanas, ¿qué son las aduanas? Los temas de pagos de impuestos en Colombia, y el tema de hoy que hemos visto que es de logística, de logística y de temas de transporte, sean dependiendo, marítimos, fluviales y terrestres. Entonces, pues seguramente algunos tendrán transporte terrestre, otros tendrán transporte fluvial, que puedan explicar esas cosas, cómo lo hacen, y contarnos, realmente es contarnos a través de esas historias, y que esto no se quede solamente en una teoría por allá, en cosas raras, en el tema de seguros, si pagan seguros, qué seguros pagan. Es que ustedes puedan interiorizar con ejemplos de la vida real, cercanos a ustedes, que trabajen, que les gusten, traerlos al debate de la clase, ¿vale? Ok, profe.
Vale, Listo, profe. muchachos. Entonces, pues nada, nos vemos en 8 días para el debate y para este 5 de la clase, que espero tengan un muy buen debate todos, muchachos. Ok, profe, Vale, vale. profe, chao. Gracias. Que hay Gracias, algo profe, que aquí. esté bien. Gracias, profe, hasta Profe, luego. muchas gracias, Listo, hasta luego. muchachos, que descansen. Feliz fin de semana. Igualmente, Igualmente, profe. profe, Hasta luego. gracias. Igual para todos. Buenas noches.